Muy buenas noches, historiadores y amigos de la historia. Bienvenidos a una emisión más de un en vivo en su canal favorito, en Noches de Historia Contemporánea. Nos acompañan esta noche, como siempre, nuestro jefe supremo, Hal. Buenas noches. Igual nos engalanan esta noche nuestros compañeros Bruno de Gante. Muy buenas noches a todos, queridos contertulios y amantes de la historia. Bienvenido, Bruno. Y también nos acompaña, como los videos anteriores, Joaquín. ¿Qué tal? Saludos a todos. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos. Hoy tenemos el último en vivo del año. Nos vamos de vacaciones. No nos vamos a ver, a menos en vivos, hasta el año que entra. Y tenemos un tema interesante que me gustaría cederle palabra a Bruno, que es el que eligió el tema, para que nos explique un poco de esto que vamos a hablar hoy, que es la Revolución Húngara de 1956. ¿Por qué se enojaron los húngaros? ¿Contra quién se enojaron? ¿De qué vamos a hablar, Bruno? Adelante. Muchas gracias, Esaú. Pues justamente este tema elegido, yo lo veo como la cara B de la moneda de otro tema que habíamos abordado meses antes, que es el de la crisis del Canal de Suez. Estamos hablando de dos eventos contemporáneos, o sea, casi simultáneos, y que influyeron el uno sobre el otro, como veremos más adelante. En cuestión de el por qué, bueno, porque representa varios aspectos. Para empezar, es un ejemplo de las limitantes de las dos potencias implicadas en la Guerra Fría en lo que refiere a intervenir en las áreas de influencias de la otra. Aquí estamos hablando de Hungría, del lado del telón de acero. Por otro lado, también es un evento que podría ser considerado como antecedente o un evento previo al más conocido, que fue el de la ocupación soviética de Checoslovaquia 12 años después. Aquí pues nos interesaría saber pues efectivamente qué pasó, por qué los húngaros se alzaron literalmente en armas contra el imperio soviético, si así le podemos decir, o contra este dominio o esta estatus de área de influencia satelital de la Unión Soviética, y pues que además fue un evento que, leyéndose en las fuentes secundarias, en los libros que hay, puede entenderse o sentirse como que fue más largo, pero realmente fue breve. O sea, fue breve pero intenso, de unas no más de 2 semanas, pero esas 2 semanas tuvieron una serie de acontecimientos que influyeron mucho en la propia vida de Hungría en las próximas décadas. Asimismo, como lo han dicho otros historiadores, es una primera muestra o un primer intento, no, perdón, un segundo intento, porque antes hubo otro en Alemania Oriental, ligeramente distinto, 3 años antes, pero uno de estos intentos tempranos de zafarse de del área de influencia de la Unión Soviética, que no se concretará sino hasta 3 décadas después, en condiciones históricas muy distintas. Entonces, básicamente por eso quisiera abordar este tema, bastante apasionante, muy interesante, con muchas aristas. Excelente, bueno, muchas gracias. Pues se ve interesante de entrada. Si quieren, vamos a revisar si hay algunos comentarios de apertura de nuestra audiencia antes de que empecemos con el tema. Alejandro Cadena, nuestros seguidores más asiduos, le agradecemos mucho que haya estado todo este año con nosotros en los en vivos. Nos saluda. Hola al equipo de HC. Igualmente, Mari Carmen López, una de nuestras seguidoras más asiduas también. Hola, chicos de HC, buenas noches. Y Marroquín Meléndez Pablo Agustín nos comenta, ya en relación directamente al tema que vamos a hablar, de la revolución al estilo francesa, con un spoiler, sale mal. ¿Tiene razón? No solo sale mal, es brutalmente reprimida. Y es igual, tal vez muy broma de la historia, podríamos decirlo, broma del destino, porque en un primer momento los húngaros sienten que han alcanzado un triunfo y en cuestión de días ese triunfo parcial alcanzado es apagado, así, rapidísimo. Nada más como comentario adicional a lo que dijo Bruno antes de que si le puede decir imperio soviético. Yo he estado leyendo en los últimos meses, a raíz de la invasión a Ucrania, muchas personas de los países pues orientales, digamos de Europa, centrales y orientales, y dicen que en efecto la URSS fue como la extensión del imperio ruso, porque se hizo una rusificación, se impuso un sistema, se impuso pues prácticamente un sistema económico que el cual quisieran o no iba a suceder. O sea, no tenían ningún tipo de derecho ni de autonomía realmente, o sea, algo muy nominal. Sobre todo los países del Pacto de Varsovia, ¿no? Pero acá a Hungría se le demostró que pues su autonomía era de
nada más de palabra, no fáctica. Sí. Y por eso luego tenemos muchos problemas cuando dicen, no, es que no eran un imperio, ¿cómo se atreves a decirlo? Ya es una cuestión de interpretación. Sí, ahora que lo mencionas también, yo también lo menciono como imperio, no solo por el imperio territorial, que es enorme, que también podríamos hablar de que Estados Unidos es un imperio territorial, pero también para sintetizar, porque bueno, en algunos autores se habla imperio estadounidense e imperio americano, de la Unión Soviética enfrentados, también por eso refiero. Sí, Más claro. todas las implicaciones. Igual porque la gran potencia con sus zonas de influencia, ahorita lo vamos a abordar. Pues sí. Muy bien, pues precisamente si quieren para ir avanzando en esto, le cedo la palabra a Hal, que nos va a dar como el contexto general, qué pasaba en Hungría, sobre todo dentro de este estalinismo, que ya más o menos nos dio a entender que lo podemos entender como un imperio, para darle un poco más de contexto. Adelante, Hal. Bueno, pues antes que nada, pues buenas noches a todos. Este no es el tema que yo había propuesto, pero me gustan mucho esta temática de la Guerra Fría. Esta foto es una de las muestras de los triunfos, digamos, de los húngaros en esta revolución, encima de un tanque soviético. Si mal no estoy viendo, es un T-55, que era más o menos la versión más moderna de los T que había en circulación. Era un tanque formidable, en ese momento. Dicho esto, traen curiosamente la bandera tradicional húngara, no la bandera de la República Popular de Hungría. Esto es muy importante porque significaba que no reconocían realmente el dominio soviético sobre Hungría. Y aparte era una reivindicación de su independencia, porque los húngaros son un pueblo un poco receloso de su identidad. No, pero si no lo han notado en los últimos años, ¿no? O sea, si no ha quedado así claro este tema. Pero esta es la bandera, ¿no? Ya de Hungría como tal. No me pregunten qué significa cada cosa porque no me la sé. Pero cuando cae ahora sí que el régimen húngaro después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un títere ya en su fase final de la Alemania de Adolfito, pues quedan bajo el eje de influencia soviético y se convocan a elecciones y queda un partido de corte socialista, pero no adherido a a Moscú. ¿Ok? Esto es muy importante, porque aunque son un país que sí se pueden declarar socialistas, son este tipo de disidencia en cuanto a interpretación del socialismo, algo que le choca obviamente a José Stalin. Lamentablemente, el gobierno húngaro de la posguerra se enfrentó a una crisis económica que mencionamos en algún short, un día lo vamos a retomar y mejorar, de ser posible, donde se enfrentaron a una hiperinflación monetaria. O sea, se salió de control. Este es un billete de 1 millardo, o sea, de miles de millones. Es una barbaridad. Esta era la moneda pengo de Hungría. No me pregunten por qué se llamaba así, eso lo investigaremos en otro momento. Pero es un ejemplo de también cómo estaban en la calle tirados los billetes. Cada 18 horas se duplicaba el valor de las cosas. No había dinero posible que alcanzara. O sea, si tu dólar hoy valía $1, mañana valía 50 centavos. Es una locura. O sea, nosotros en México vimos un problema de inflación muy grave en la década de los 80s. No, o sea, no tiene comparación a lo que pasó en Hungría. Me parece que la inflación húngara es considerada la peor de la historia, más que la de este país africano, Zimbabue, si mal no recuerdo que se llama así. Sí, de hecho, sí. Ok, gracias. Llega a ser ridículo el número de billetes, o sea, aquí estamos viendo otro ejemplo de cómo se les juntaba en la calle porque valían absolutamente nada. Se hace un cambio monetario, se usó también incluso mejor para calentarse los billetes. Este tema no está muy estudiado, sobre todo de este lado del mundo, porque pues tenemos un desconocimiento un poquito generalizado de los países de la posguerra, sobre todo del lado del telón de acero. O ya fuera nominal o físicamente existía ese telón de acero. Pero Hungría obviamente es un caso todavía más desconocido para nosotros, sobre todo por la barrera del lenguaje.
porque el húngaro no es ninguna lengua de tipo romance, por cierto, ni de origen eslavo. Nadie sabe hasta el día de hoy, así como que exactamente por dónde viene, pero es una lengua que tiene su composición y se le tiene que respetar como tal. Y es muy complicado para este gobierno sacar adelante al país, hasta cambian de moneda, de plano. O sea, dicen, ya no voy a usar el pengo, voy a usar otra, y empiezan a mejorar un poquito las cosas. Pero en 1949 se convocan a nuevas elecciones y queda este personaje que me dijo Bruno, se llamaba, ¿cómo se llamaba, Matías Bruno? Rákosi. Adgats Rákosi. Matías Rákosi. Gracias. Y esta va a ser la bandera que se adopta para la República Popular de Hungría. Ganan los comunistas, sobre todo de lado adictos a Moscú, hacen una nueva constitución y se hace este país ya totalmente alineado a la URSS. Se acabó la independencia nominal de Hungría y queda como un país que, pues sí, existe como país independiente, pero va a estar alineado a los intereses de Moscú. No va a haber ningún tipo de negociación ni nada. Obviamente se hace, pues, en su lengua y todo, esa es la parte, digamos, independiente. Y pues empieza este proyecto de estalinización, de industria, etcétera. Cuando Stalin empieza a desmejorar por ahí de 1900, los principios de los 50, ya están sus sucesores alrededor, ¿no? Hemos hablado muchas veces aquí de la película de la muerte de Stalin, y lo más curioso es que dentro de lo ridícula que es, no está tan alejada de la realidad en muchos aspectos. Sí había personajes alrededor que estaban buscando cómo sobrevivir, entre ellos Malenkov, que tenemos acá, en la foto izquierda, junto con Nikita Khrushchev, que va a ser el que va a terminar ganando el poder hasta 1955-56, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ahora que mencionas a Khrushchev es muy interesante, Hal, porque Khrushchev en un principio no pintaba tanto. O sea, cuando muere Stalin, en marzo del 53, los hombres fuertes son Vyacheslav Molotov, Malenkov, Beria también tiene un gran papel. Y está, me parece que también uno de los hijos de Stalin. Ahorita el nombre se me acaba de escapar. No sé si Joaquín lo recuerde. Si no aquí, ahorita no. El ebrio, ¿no? El que estaba en la Fuerza Aérea, me parece. Ajá. ¿El que no perdió un equipo de hockey? Sí, ese. Bueno, ahorita Sasha, creo. Se me escapa el nombre. A ver, ahorita lo reviso. Vasily. Vasily. Sí. Vasily. Y es Khrushchev el que logra, por medio de bastantes danzas políticas, ir opacando a los 3, 4, hasta ir adquiriendo mayor protagonismo. Bueno, Beria literalmente lo desaparecen de la faz de la Tierra. Sí, lo ascienden a mártir de la revolución, ¿no? Así es. Perdón por el humor negro, solo que sí soy de un humor muy negro. Stalin también lo tenía. Bueno, acá vemos una foto de Khrushchev con Stalin porque nadie podía no tener una foto con Stalin. Era muy importante estar en buenos términos con Stalin. Y pues Stalin establece un régimen obviamente militar, obviamente planes quinquenales. La Unión Soviética, hay que recordarle esto, nos lo ha dicho Joaquín también muchísimas veces, se obsesiona con las producciones, con el tipo de producción. Vamos a hacer, el siguiente año tenemos que producir, es un decir, o sea, estoy inventándomelo, 1000 panes. ¿Cómo vamos a llegar a esos 1000 panes? Bueno, aquí tienes los recursos. Oye, pero no estoy seguro cómo hacer pan. Tú haz 1000 panes. Así estoy exagerándolo, pero ahora imagínense en una economía masiva de más de, ¿qué son? 300 y tantos millones de personas, ¿no? Si mal no recuerdo. O sea, es algo, sí, pues, sí, o sea, de unos términos en ese momento que no se habían visto. Sí hubo una mejora en la calidad de vida, sí hubo una mejora en cuanto a la hiperinflación en ese momento, pero obviamente los húngaros no estaban muy contentos con el hecho de saber que no tenían ningún tipo de independencia, porque pues lo que se decía de Moscú, eso se hacía.
se había firmado el Pacto de Varsovia en 1955, si mal no recuerdo. En 53 recordemos que muere José Stalin de de una embolia, si mal no recuerdo, se le dice así, y termina pues de sucio y de que en toda la noche nadie pasó a revisarlo, porque nadie sabía que se había sufrido este problema, y pasa unos cuantos días, ¿no? Como 2 de agonía, y el mundo soviético pues se vuelve loco. Primero quedó en el poder Malenkov, pero por algo casi nadie lo menciona, porque pues era un personaje un tanto gris, un tanto débil, y luego llega al poder, ahora sí, Nikita Khrushchev, que va a ser este personaje sonriente, que, dato curioso, estaba muy, muy obsesionado con la, la producción de maíz. No sé por qué, creo que lo veía como una cuestión maravillosa el maíz. Hizo planes por toda la Unión Soviética para plantar maíz. Es una cosa ahí muy peculiar. Nikita, no, bueno, perdón, antes de pasar así a Nikita, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Un comentario? No, bueno, nada más creo que sí sería importante mencionar el carácter que tuvo sobre todo los finales de la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y la Unión Soviética y la forma en la cual ocupó la Unión Soviética todo ese espacio oriental, ¿no? Como que me recuerda ese meme de esa película, ¿cómo se llama? La de Megamente, ¿no? Que dice has venido a salvarnos, ¿no? Yo no diría una salvación, sino más bien una nueva administración, ¿no? Pues, esa fue la forma en la cual la Unión Soviética se implementó durante lo que será buena parte del final de la Segunda Guerra Mundial. El caso de Polonia fue, o sea, la traición que hicieron a los polacos antes y después del levantamiento de Varsovia, o sea, fue tremendo. El caso de Hungría, que ya mencionamos, Hungría fue algo que particularmente que no se supo mover bien, tampoco tenía muchísimas posibilidades en el contexto final de la Segunda Guerra Mundial de pasarse del bando de los alemanes a pasarse del bando de los aliados. Le salió terrible la jugada porque los alemanes terminaron invadiendo Hungría antes de que pudieran pasarse al bando aliado, y obviamente los soviéticos cuando llegaron a Hungría, o sea, despedazaron el país. Y eso que también mencionaron de que no fue que obviamente que inmediatamente se impusiera un gobierno prosoviético en Hungría. Pasó algo también parecido en caso de Checoslovaquia, que igual hubo como que un intento más o menos de crear una nación más o menos independiente y todo eso, y que pues fue aplastada por los soviéticos ya con el paso de los años 40 y 50, ¿no? Y el caso famoso es el de Masaryk, un muy importante político checoslovaco que pues lo terminaron la palabra con S, ¿no? Que no podemos decir, ¿no? Que supuestamente murió, se mató a sí mismo, pero pues, siempre quedaron las dudas sobre si efectivamente pues, había sido eso, ¿no? Se contaba el chiste porque literalmente lo encontraron debajo de su casa, afuera de supuestamente se había aventado, ¿no? Y decían entre risas macabras, ¿no? De que Masaryk era tan ordenado que antes de tirarse cerró la ventana antes de caer. Entonces, para dar más o menos una idea de lo burdo, ¿no? Que había sido el intento de hacer más claro, ¿no? O hacer más limpio la caída de los regímenes checoslovacos. Y Hungría le pasó lo mismo, ¿no? Ajá, sí. Oye, una interrupción. Eso se parece mucho a cuando los rusos se caen inexplicablemente de ventanas hoy en día. Sí, pues sí. Sí, efectivamente, es un método pues que no perece, ¿no? Como dicen por ahí, si te sirvió una vez, síguelo haciendo una y otra vez, ¿no? Entonces, esa forma en la cual la Unión Soviética se impuso, sobre todo el mundo de Europa Oriental, o sea, fue pues bastante terrible, ¿no? Quizás el único que se me llegó, bueno, no que medio se llegó a saber que se salvó fue Yugoslavia por el caso precisamente de Tito y por la forma en la cual se había desarrollado la Segunda Guerra Mundial, particularmente en el caso de Yugoslavia. Y de hecho, muchos de los, o sea, era tan el odio que tenía Stalin hacia Tito que muchos de los personas que eran encarceladas en Hungría o en cualquier otro lugar de la esfera soviética eran acusados de ser o ser fascistas o ser agentes de Tito, ¿no? Era como que los motes que se les ponían entre los años 40 y los años 50. Caray, me suena a otras cosas que dicen hoy en día. Que por cierto cuenta, ¿no? Esta leyenda, no sabemos si sea del todo cierta, que Tito se hartó de que Stalin lo quería matar y que le dijo que iba a mandarle a un agente y que él no iba a fallar.
Te ayudo en tu chamba. Sí, o sea, a ver, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, yo sí te voy a mandar a uno y este sí no va a fallar. Y corre mucho el rumor de que fue Tito el que le provocó el problema a Stalin, que es más que un rumor, o sea, Sí, sí. Stalin era deplorable en su estilo de vida. Sí, no, sí, no. Y No aguantó tenía con qué, bastante. ¿no? Ujú. O sea, aguantó bastante. Que si cumplió en el 49, que 60, 70, aguantó bastante. Sí, sí, Extendió pues. la suscripción 80. con bastantes pruebas gratis. Así es. Sí. Ahora que menciona Joaquín este momento previo a la posguerra, quisiera hacer la recomendación de esta obra Tierra Tierra, se llama, de Sándor Márai, donde cuenta en sus primeros capítulos cómo fue la llegada de los soviéticos para expulsar a los alemanes en la batalla de Budapest y cómo en los meses siguientes de lo que oficialmente se le llamó liberación, pues se empezó a poner bastante tensa la cosa. Sí, Aunque, como han señalado, no se puso el yugo soviético de forma tan directa, sino hasta algunos años después. Ya la relación con los soldados soviéticos y la población civil era muy tensa, había mucho recelo mutuo. Dentro de lo que ha explicado Joaquín también, de esta política de Stalin, de ir imponiendo gobiernos completamente afines a él, no con el nombre socialista, no, directamente fieles a él o afines a sus ideas. El propio Rákosi es una muestra de un convencido stalinista, rabiosamente stalinista. Obedece también a la geopolítica. Stalin tiene un terror de que vuelva a repetirse lo de 41. Dice, necesito un colchón que me proteja frente a Occidente. Así como Estados Unidos no va a tolerar jamás en el periodo que se establezca un gobierno que él considere como de comunista o de izquierda en América Latina, lo mismo con la Unión Soviética en la Europa del Este. Dice, aquí no entra nada que no podamos nosotros controlar, porque nos preocupa lo que ocurre al oeste de nuestras fronteras y además la propia política estadounidense, geopolítica, de temor a la propia Unión Soviética cada vez más creciente de ir poniendo también aliados. Entonces, obviamente no se justifica porque los métodos son completamente cuestionables. Hay el mencionado caso de Masaryk y otros, muchos cuerpos en el armario, pero también hay que entender ese panorama de geopolítica que las dos potencias recurren en sus respectivas áreas que consideran de influencia. Creo que me parece un aporte es muy interesante porque es como igual como dijiste al principio, de las dos caras de la moneda, o sea, haciendo las mismas acciones, pero en sus territorios, ¿no? Dentro del contexto de Guerra Fría. No sé si tengan algún otro comentario, podemos ver algunos comentarios de la audiencia antes de que pasemos a los cambios adelante, que hicieron, señor ¿no? conductor. Vamos. Arturo Bautista, atentos, ya está listo, gracias por acompañarnos. Francisco Javier Pachón nos saluda, buenas noches. Bueno, saluda Jefe Supremo y tomo el saludo prestado para los demás. Alejandro Cadena, gracias por el saludo, ¿no? Gracias a ti por acompañarnos en un en vivo más. Facundo Borelo, Hungría pasó de ser títere a ser títere. ¿No? Sí, Ahí, porque era títere Sí, que pasó de Adolfo y pasó a ser títere de Pepito. nada más cambió el que lo Sí, manejaba. el titiritero, ¿no? Titiritero, exacto. Se me fue ahí la palabra. Facundo Borelo, hiperinflación y comunismo. ¿A qué me suena? A nada. Una tradición milenaria. Saludos y alaban aquí a la playera de nuestro jefe supremo. Bueno, me la voy a creer. Gracias. Lo que decía hace rato Hal sobre el húngaro, el lenguaje que no sabemos exactamente el origen que tiene, pero aquí nos dice Tardasor que puede ser un origen urálico similar al del finlandés. Ahora que lo mencionaban, efectivamente sí hay la cuestión con el pueblo húngaro que ni siquiera él a sí mismo, los húngaros se llaman húngaros. Ellos se dicen a sí mismos magiares. Magiares, sí. Y Hungría no es Hungría, es Magyarország. Se habla de que los magiares eran originarios también del Asia Central. O sea que es un caso muy particular porque en un periodo de la Edad Media, en la Europa del Este, donde se da estas grandes oleadas migratorias de eslavos, estas oleadas de eslavos, estos grupos del Asia Central, que se les llamaba también ugrianos o ugur, llegan y se asientan en esas llanuras.
que más tarde van a considerarse Hungría, y que porque tradicionalmente ahí habían estado también asentados los hunos, pues se les puso también ese mote de húngaros, o eso es lo que yo había escuchado. Entonces, es muy interesante también rastrear la historia de la lengua y la historia de la etnia, o las etnias que llegaron ahí. Sí. Y curiosamente siempre quisieron estar muy cerca de los austriacos. O sea, por el Reino Unido, pues, que hicieron. Aunque El imperio. O sea, no estoy diciendo que todo el tiempo, pero muchos Sí. tiempos sí quisieron. Bueno, sí, un tiempo sí estuvieron bastante unidos, sobre todo, sí, exactamente a la parte sur del Sacro Imperio, ¿no? Austria, Ajá. ¿no? Sí, como que buscaban como una identidad. Ujú. Exacto. Sí, está muy, muy curioso eso. Hungría es un país muy interesante, la verdad. Sí, de hecho, o sea, voy a ser un poquito rápido porque ya nos desviaríamos mucho. Fue famoso precisamente las guerras que hubo entre los grupos, los pueblos magiares y el Sacro Imperio Romano, sobre todo lo que sería más o menos alrededor del año 1000, del año 900 y el año 1100, las distintas guerras que hubo, hasta que finalmente se cristianizaron los reyes húngaros, y a partir de ese momento empezaron a interesarse e integrarse un poquito a esa esfera cristiana del mundo medieval, a partir de la cristianización. Perfecto. Pero bueno, es como que una muy breve notación, ¿no? Gracias. Tenemos unos últimos antes de avanzar. Auguste Mel nos comenta de Beria hasta el 2000, yo creo que más bien es 2018, ¿no? Por ahí se le debido el uno que se revelaron todos los crímenes. Revelaran. O sea, en Pues a futuro. ver si Error sí. mío. Sí. Sí, Sí, ajá. cierto. Pensé que había dicho que revelaron. Sí, entonces hasta el 28 más bien se van a revelar los crímenes que No cometió. creo, ¿eh? Cierto, perdón. Alejandro Cadena, claro que habría una mejora con cualquier sistema político, ya que estábamos en las ruinas de la guerra, ¿no? También, sí, Ya cuando estás desde cero, pues cualquier cosa suena mejor. sí. Y Francisco Javier Pachón, bueno, nos confirma que hasta ahora todo entendido, o sea, quedamos bien. Y nos manda saludos a todos, interesante el podcast, qué bueno que, gracias por el comentario, qué bueno que te gusta, ojalá que estemos a la altura. Es el último, ¿cierto, Jal? Sí. Perfecto, pues entonces avanzamos, nos comentabas que tras la caída de Stalin en sentido literal y figurado, llega Khrushchev y hay cambios en cómo Khrushchev trata a Hungría y esto ayuda a la revolución. ¿Cómo es este proceso? Bueno, no hay que entender que Khrushchev llega, pues, sí, tras haber hecho todo un juego de tronos, por así decirlo, apelando a la chaviza, como dirían ellos. ¿Por qué? Porque hace muchas maniobras. Y para que él se coloque como el hombre fuerte, tuvo que tumbar a varios. Ya haber hecho que Beria pasara al otro mundo, ya ayudó mucho. Malenkov, pues era una figura muy menor. Entonces él queda como el hombre fuerte, pero sabía muy bien que no era el único hombre fuerte. Entonces, lo que él hace es dar un manotazo de autoridad y decir, nosotros no somos como Stalin. Lo cual así todos de, pero ¿cómo? O sea, estás atacando a Stalin. Bueno, ya está muerto, ¿qué va a hacer? O sea, entonces, o sea, no Igual tiene no te tanto poder. confíes. Sí, o sea, de todos modos volteó 2 veces atrás, ¿no? Así como que dijo, no, pues creo que no. Y empieza este proceso de lo que se llama desestalinización. No fue de la noche a la mañana. Empezó a dar como un rostro más humano, si se le puede decir así, a la URSS. Quería que se alejaran de esta idea de Stalin, el represor acá, pues sí, prácticamente inhumano, el cual no se tentaba el corazón para nada, y que quería dar esta imagen de un poco más de apertura. O sea, un poquito y guardando todas las distancias, como lo que quiso hacer Gorbachev, ¿no? Con la URSS, darle otra imagen a la URSS. En este caso él dijo, bueno, pues tenemos que dar otra imagen, tenemos que industrializarnos, sí, pero también tenemos que reconocer que lo que hizo Stalin, pues estuvo mal en muchas ocasiones, lo cual, pues era algo inaudito, ¿no? O sea, es como si nuestra madre de nosotros dijera que ella se equivocó. O sea, ¿alguna vez su mamá de ustedes ha dicho me equivoqué? Pues no va a pasar. Y entonces esta cosa, pues fue así. No, hubo un discurso secreto, esto también es cierto,
Siempre ha habido esta polémica de si existió o no. Uno dicen que sí, otros que todo indica que sí, o sea, que sí hubo este secreto. Aquí están con la imagen de Stalin, todavía pues tienen que usarla. Pero antes quiero comentar que acá está esta proclama que pues dice uno, bueno, quién sabe qué demonios diga ahí, ¿no? Está en cirílico. Khrushchev va a ser como uno de los altos funcionarios de la URSS, el que ceda Crimea a Ucrania, porque de hecho él era ucraniano. Cabe aclarar ese punto. Stalin fue georgiano. Khrushchev fue ucraniano, ¿no? Lenin tenía origen ahí medio raro. No estoy muy seguro. No, creo que sí era ruso, ¿no? Pero de origen como que de Siberia, ¿no? O algo así, porque tenía facciones medio orientales. Así que se investigo. Sí, no pero es algo, o sea, pero así como el ruso, como Vladimir Putin se ve a sí mismo, pues no. Y tenemos a un gato en la pantalla ahora. Entonces, Un visitante. Ustedes entonces, pues disculpen. para que sepan, pues de dónde viene esta cuestión de Crimea, no quiere decir que justifique nada de lo que se haya hecho desde 2014-13 a la fecha, pero tiene una razón acá de por qué existe Crimea como parte de Ucrania, y pues lo cual se defiende hasta el día de hoy. Khrushchev es, sin embargo, aunque muestra esta cara un poco más amable, no quiere decir por ningún motivo, razón o circunstancia que con esto les diga a todos los países satélites, y esto nos lo dice aquí esta caricatura, que son los satélites que está controlando Khrushchev, no quiere decir, oye, te puedes elegir lo que quieras. Eso jamás se le habría pasado por la mente a Nikita. Sí, no era igual que Stalin, pero ¿con quién creció políticamente hablando? Pues con Stalin. Entonces, vamos, no quería ser el tipo casi sociópata, ¿no? Pero tampoco quiere decir que iba a ser un tibio. No se lo podía permitir en el sistema político soviético. Vamos a suponer que por algún momento dejara que Hungría hubiera conseguido esto. ¿Cómo lo hubiera dejado él? Muerto políticamente. Porque significaría que él no tiene el poder para controlar estas disidencias. No, ahorita van a explicar mis compañeros a qué se trató exactamente esta disidencia, pero Khrushchev trata de ser un poco más amable. De hecho, más adelante, cuando pase toda esta crisis, va a visitar Estados Unidos, va a ir a Disneyland, si mal no recuerdo. O sea, es un hombre diferente en muchos sentidos. Da un acercamiento más a la gente dentro de la misma Unión Soviética, porque él de hecho es de un origen muy humilde, por cabe señalar esa cuestión. Y sin embargo, cuando llegue el momento de reaccionar, va a reaccionar y con dureza. Y pues no sé si aquí quieran comentar algo, quieran que expanda algo más. Aquí no es una cuestión que de Lenin, que sé que has mencionado. Sí, efectivamente, era de varias nacionalidades su familia. Había entre judíos, había entre alemanes, había entre suecos y también había parte calmuco, que era una especie de grupo de los mongoles. Era como que una especie de popurrí, caso de Lenin, ¿no? Perfecto. Además, esa breve anotación. Ajá. Perfecto, muchas gracias. No sé si quieran que comente algo más o quieren decir algo más, chicos, de este tema para que nuestro conductor nos diga cómo vamos. Y pues un detalle, Hal, con Khrushchev, este interés en separar la idea de socialismo, porque Khrushchev soñaba con un socialismo que llevara bienestar a los habitantes de la Unión Soviética y a los habitantes de los países satélites. Separar ese socialismo de la idea de Stalin. Por eso ataca mucho el culto a la personalidad que Stalin había desarrollado en este discurso secreto. O sea, dice, él se vendió a sí mismo como infalible, pero hizo estos y estos otros errores, cometió tales crímenes, casi nos cuesta la guerra contra los alemanes por estos otros tantos errores. Es decir, le interesaba requebrar esa devoción que Stalin había tratado de construir o que había construido, porque él decía, pero sí, es muy cierto. Ataca la idolatría, ¿no? A la idolatría a la figura.
Sí, Porque cierto. dice, esto vemos a Stalin como un dios. O sea, esto va directamente contra los principios que estamos tratando de defender. O sea, ¿qué pasó ahí? Por eso también ataca y genera bastantes problemas. Bueno, no problemas, bastantes reacciones muy dispares entre los asistentes. Hay los estalinistas, los antiguos estalinistas más radicales que empiezan a hacer gestos de desaprobación. Y además de desaprobación porque ya se ven sin poder, sin el poder que tenían antes. Sí, y cosa curiosa, Khrushchev va a ser uno de los pocos dignatarios que aunque lo sacan del poder no le aplican la clásica ventana o el veneno o el querer a sí mismo destruir su vida y muere relativamente de manera pacífica, ¿no? O sea, es hasta cierto punto relegado. De hecho, creo que también fue el caso de Malenkov, ¿no? Ajá, pero pues no, Sí, no, bueno, sí, sí, no tuvo el poder de Khrushchev, nunca. sí, claro, sí, claro. Ajá. O sea, pero por ejemplo, Brezhnev Mm, murió claro. en la cama, muy, muy mal. Andropov Sí, y el otro que se me fue ahorita su nombre, igual. Chernenko. Chernenko igual murieron. Y pues Chernenko. Gorbachev pues mató a la URSS. Entonces, al menos Khrushchev fue el que se fue con un poco de dignidad. Aunque murió infeliz, Hal, porque Sí, muy sí, murió infeliz. muy frustrado en los proyectos que buscó hacer, estas grandes unidades habitacionales, lo del trigo, lo del maíz, todo eso no terminó de arrancar y además acabó enemistado con estos elementos duros del partido, que son los que lo terminan forzando a ceder. Entonces Ujú. sí, murió en cama, murió pues a una edad relativamente longeva para la época, pero sí muy infeliz. Su propio hijo atestigua eso. Sí, porque aparte lo seguía para todos lados. Ya la KGB, ya existía la KGB. Y le confiscaron papeles y todo. O sea, Khrushchev al final es un personaje, pues sí, interesante. No una figura trágica, tampoco vamos a llegar a Sí, extremos claro. de llamarle, ay, pobrecito. No, 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 no. Pero sí se sintió él muy desplazado y Brezhnev, que era un ser muy vengativo, decidió humillarlo de esa manera. Digo, de cualquier manera, en el análisis es muy complicado ser el sucesor de la figura que era Stalin, ¿no? Lo haya hecho como lo haya Sí, hecho, ¿no? le fue bien, yo digo que le fue bien. Ujú. Ujú. Sí. Bueno, dentro de lo que cabe. Perfecto. Sí, no sé si quieren aportar algo más sobre Khrushchev antes de que pasemos ya tal cual a la revolución y antes de ver algunos comentarios. No, yo que sigamos. Ujú. Adelante. Marroquín nos pregunta, ¿la Unión Soviética tuvo dificultades en este proceso de invadir Hungría? Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Sí, o sea, vamos para allá, vamos para allá. Es- Evitemos spoilers. Isel nos saluda, bienvenida, una de nuestras seguidoras, bienvenida de nuevo, y se alegra mucho de ver el podcast, el último podcast de su página favorita. Muchas gracias, Isel. Gracias. Alejandro Cadena, está entendido que los grandes de la Unión Soviética eran de etnia rusa, aunque de diferentes países, o más bien como de diferentes Por orígenes, eso ¿no? mencionaba esto de la rusificación. Ujú. Sí, pero igual es curioso ese punto porque sí, creo que el único importante ruso fue Brezhnev, ¿no? Y bueno, Y Gorbachev al Gorbachev. final, y Y Gorbachev. Gorbachev. Pero eso, los últimos fueron los realmente importantes porque igual Lenin, o sea, ya decimos que, bueno, podemos decir que era ruso, aunque pues era un poco un popurrí su familia, ¿no? Stalin era georgiano, así Sí. de plano, ¿no? Nikita Khrushchev era ucraniano, incluso buena parte, creo que eso lo llegamos a mencionar cuando hablamos del ascenso de Stalin, que buena parte del círculo cercano de Stalin era, y de Lenin también era de varias nacionalidades, y que en parte eso se explica porque esas nacionalidades habían sido pues muy agraviadas en la época de los zares, y pues buscaron a alguien que pues, pudiera ayudarles a cobrar esos agravios que hicieron los zares en contra de sus pueblos. Por eso hay tantos letones, ucranianos, Ujú. judíos, y de todos grupos que se integran al bolchevismo. Cierto. Teníamos por ahí un último comentario, ¿cierto, Alejandro? La caída del culto a la personalidad, que comentaban hace un momento, mermó las relaciones con otros países comunistas, como el caso de China, Sí, después de Stalin, ¿no? es correcto, sí.
Khrushchev nunca tuvo una muy buena relación con Mao. Que vamos a ver que Mao tuvo algo que ver también en cómo tuvo el desenlace de Hungría. Porque Mao era de línea dura. Decía, hay que aplicar mano. Sí. Y de hecho, no me acuerdo si fue en esta época cuando se dan los enfrentamientos entre China y Rusia, o la Unión Soviética. Ya es con ¿armados? ¿Joaquín te refieres? Sí, ajá, sí, armados, sí, armados. Ya es con Brezhnev, ya es en 69 los enfrentamientos del río Usuri, pero aquí es donde empieza las raíces del cisma claro. sino-soviético. ¿No? Sí, efectivamente, claro. Porque Mao lo interpretó, o ahí sí pueden corregirme, pero esta es lo que yo tenía entendido. Mao interpretó la crítica que le hace Khrushchev a Stalin, que podía haber un riesgo de que en la propia China se pudiera dar algo parecido contra él. Sí, que bueno, eso nos ayudaría como que en un futuro, ¿no? Se poner el tema de la revolución cultural en China, que precisamente ayuda a explicar pues, esa purga que se hizo dentro del gobierno chino, ¿no? Pero eso sería como que un adelanto para quizás otro en vivo, ¿no? Hay que anotarlo ahí en nuestra lista de temas. Infinitos, porque pues... Infinitos para 2024, sí, 25, 26. Sí. Y bueno, nada más, oye Saúl, antes de Javi. que terminemos, creo que habríamos que mencionar algo, ¿no? Que es muy importante este podcast por una razón, aparte. Díganos, ilústrenos. Pues que este va a ser el último de este canal. Y se va a pasar a HC2. Todo. Poco a poco. Una decisión que costó mucho trabajo, que fue difícil, pero que esperamos que sea para bien del nuevo canal y del... O sea, seguiremos dando los podcasts, pero en HC2. En HC2. El año que entra, sí, para que estén ya pendientes más bien con las notificaciones y las suscripciones en el nuevo canal. Porque pues paulatinamente, bueno, ya no paulatinamente, ya radicalmente nos vamos a mover para allá. Sí. Adelante. Ya son todas, señor conductor. Perfecto, pues entonces tenemos ya como el contexto bastante claro. Ahora sí vamos a pasar tal cual a la revolución húngara. Le cedemos la palabra a Bruno, que nos va a explicar después de este deshielo de Khrushchev, como el ascenso de un personaje que nos va a dar detalles él y el inicio como tal de la revolución húngara, ¿no? Adelante, Bruno. Muchas gracias, Esaú. Pues quisiera primero apelar un poco a un pequeño panorama también internacional dentro del telón de acero, porque la revolución húngara no se entiende sin movimientos en Polonia y sin la evacuación soviética de Austria. Una de las primeras medidas de Khrushchev en este proceso de deshielo, como él lo llama, este intento de deshielo también hacia afuera, es: vamos a replegarnos de Austria. Austria, al igual que Alemania en su momento, había estado ocupada de forma conjunta por los 4 antiguos aliados. Y Khrushchev toma esta decisión también para tener cierto acercamiento con Occidente, relajar las relaciones, porque con Stalin llegaron a un punto de tensión tal que podía cortarse con un puñal. Entonces, bajo las aisladas protestas, por ejemplo, de Molotov, se repliegan a las tropas soviéticas de Austria y se declara a Austria como un país neutral. Los aliados occidentales hacen lo propio, neutral, que no va a estar ni en OTAN ni en Pacto de Varsovia, pero que tampoco va a tener un régimen socialista, va a estar ahí. Digamos que un estado tapón. Por otro lado, una de las consecuencias que Khrushchev seguramente no previó o no calculó o no vio con agrado respecto al discurso secreto fue una serie de movilizaciones que tienen lugar en Polonia, porque ante el fin del dominio stalinista o de los camarillas stalinistas en la propia Moscú, se debilitan las camarillas stalinistas en los países satélites. Y en este caso, por ejemplo, se suelta a presos políticos que habían sido acusados de titoísmo. Por ejemplo, uno de ellos era Władysław Gomulka. Y Gomulka va a terminar siendo elegido como jefe del Estado polaco. Pero para eso hay todo un proceso que está ya en el propio 1956, donde hay grandes manifestaciones obreras y de otros sectores populares polacos que dicen: rusos fuera, queremos libertades, queremos tener autonomía. Y por un momento hay un riesgo de que la Unión Soviética responda con la fuerza. De hecho, hasta los tanques bajo el veterano general Zhukov avanzan hacia Varsovia. Khrushchev no le cae nada bien Gomulka. De hecho, en una de las reuniones, porque Khrushchev viaja de emergencia a Varsovia, dice: ¿qué pasó aquí?
y da un discurso donde dice airadamente: nosotros derramamos sangre por los polacos para liberarlos del dominio alemán y ahora quieren cederlo a los estadounidenses. Bueno, Gomulka, que el propio Gomulka en los años siguientes va a ser bastante autoritario, no quería separar necesariamente a la Polonia de la Unión Soviética, ni siquiera quería quitarla del comunismo, porque él era un convencido comunista, no estalinista, pero el no ser estalinista le había costado penas de prisión. El caso es que Gomulka lo increpa y le dice: falso, nosotros derramamos más sangre y aquí nadie vende nada. Ese episodio lo relata muy bien el historiador Pablo Irrazábal. Y Khrushchev dice: bueno, ¿y este quién es? Me llamó Gomulka. ¿Y quién lo ha invitado? Bueno, me eligieron jefe del partido. Total, que se va a llegar a una negociación. Gomulka dice: Polonia no se sale del Pacto de Varsovia, pero tenemos las garantías de que vamos a ser un poco más autónomos y no se nos va a andar persiguiendo por no andarnos ciñendo totalmente a las políticas de Moscú. Y Khrushchev, pues, dice: está bien. Ahí muere. El caso es que en Hungría el movimiento polaco tiene mucha influencia. En Hungría ya había habido una serie de cuestiones, una serie de cambios. En el 53 todavía gobernaba Rákosi. Podríamos poner la foto de Rákosi con la bandera del régimen, creo que está ahí justamente. Y Rákosi había gobernado con puño de hierro, igual había mandado a muchos prisioneros políticos, había ejecutado también a bastante gente, pero con la muerte de Stalin, el partido había optado por reemplazarlo y había asumido el poder temporalmente de primer ministro un personaje llamado Imre Nash. Tenemos por ahí la foto de Imre Nash. Ese es János Kadar, que es otro perseguido por... Justamente, aquí tenemos a Imre Nash, un hombre veterano, socialista convencido, pero que no apoyaba necesariamente las políticas de Rákosi. De hecho, Imre Nash abogaba por un socialismo más democrático, algo que nos resultará familiar, por ejemplo, con lo que ocurrirá más tarde en Checoslovaquia con esta idea del socialismo más humano. Total, que Imre Nash intenta hacer algunas reformas, pero a los elementos duros del partido húngaro no les cae en gracia y decide removerlo. En 55, Rákosi todavía es un personaje fuerte y vuelve a asumir el poder temporalmente. Pero ocurre que llega 1956, llega este discurso de deshielo de Khrushchev, y Rákosi de pronto ya se ve completamente falto de algún apoyo. El propio Khrushchev lo fuerza a renunciar y además lo fuerza a dar un discurso aceptando él mismo que cometió crímenes imperdonables. Rákosi, impotente, se ve obligado a renunciar y se va a Moscú. Entonces, sube en su lugar Erdoğan Geru. Aquí no tenemos una foto de él, no pusimos una foto de él, pero es un rakosista menos radical. Y al calor de este relajamiento de las problemáticas, o del control, mejor dicho, un control bastante arduo, duro, había una policía secreta, la AVH, equivalente, por ejemplo, a la Stasi en la RDA, que te tenía muy vigilado. Bueno, hay cierto relajamiento y se arman distintos grupos, sobre todo estudiantiles, por ejemplo, en la Universidad de Budapest o en otras ciudades de Hungría, donde se empiezan a hacer círculos de lectura, entre ellos el círculo de Petőfi, conformado por estudiantes, periodistas y otros intelectuales húngaros, donde pues se discuten y se critican las políticas que se llevaron a cabo durante el régimen estalinista en Hungría y que se están llevando a cabo. Cada vez se van radicalizando más hasta el punto de decir, bueno, ¿y si pudimos obtener una autonomía mayor? El caso es que cuando estalla el movimiento en Polonia, un grupo de estudiantes en una ciudad al sur de Budapest se movilizan en apoyo a los polacos. Apoyamos a los polacos en su lucha por la autonomía. Y este movimiento se extiende a la Universidad de Budapest. Y el 23 de octubre del 56 tenemos una manifestación gigantesca de estudiantes. Pero no solo de estudiantes. También se incluyen obreros, amas de casa y campesinos. El gobierno húngaro está bastante preocupado. Y dice, oye, esto está escalando. Primero intentan amenazar con que van a reprimir la manifestación que se está planeando en apoyo a Polonia.
Dice, no está permitida esa manifestación y cualquier cosa que ocurra es responsabilidad de ustedes por haber desobedecido. Oídos sordos. Como no tienen la fuerza suficiente, porque además el jefe de la policía en Budapest dice, no voy a intervenir para reprimir ninguna clase de demostración pública, y se sabe que hay oficiales del ejército húngaro apoyando también al movimiento, pues se decide no hacer ninguna clase de acto represivo. Pero en Moscú ya empieza también a haber preocupación. Mientras tanto, desde el gobierno húngaro se decide llamar a Imre Nagy, que todavía sigue en el partido, y decirle, oye, tienes cierta ascendencia entre los manifestantes. Es decir, puedes hablar con ellos, diles que se calmen. Nota, Imre Nagy no es el líder de la revolución húngara. De hecho, se habla de que no hay un líder específico, sino hay varios cabecillas muy jóvenes, sobre todo, que se movilizan. Es una sorpresa desagradable para la Unión Soviética ver cómo hasta grupos obreros, lo supuestamente en la teoría que ellos manejaban, que iban a conducir a la revolución socialista, se estaban levantando, sí, y organizando, sí, pero contra el régimen de la Unión Soviética. Entonces dicen, Nagy habla con ellos. Y Nagy se presenta al balcón del Parlamento y habla a la multitud y le dice, camaradas. Y la multitud enardecida le dice, no somos camaradas, fuera ese vocablo. Dice, bueno, está bien, conciudadanos, guardemos la calma. No alteremos el orden, entendemos en el gobierno la causa de las molestias, ya se están tomando las medidas. Hay que señalar que Nagy no era considerado así el líder de la revolución, ya lo habíamos señalado. De hecho, había cierto recelo. Decían, a fin de cuentas es un miembro del partido. Sí, pero decían otros, sí, pero está más abierto. Vamos a ver, tenerlo como interlocución con el gobierno, porque si no, pues no hay nada. Total, que se llega a se trata de calmar un poco la situación, pero un grupo de manifestantes van hacia la radio más importante de Budapest e intentan hacer pasar una serie de pliegos de demandas que ya estaban generando, ya habían generado. Una de ellas es replantear las estrategias económicas y agrícolas y también ir reconsiderando otras cuestiones. Por ejemplo, cierta neutralidad y cierto acercamiento con Occidente. En la radio no se va a permitir eso porque hay elementos de la policía secreta, la AVH, que disparan contra la multitud y eso enardece a la multitud. Hay muchos heridos, hay muchos muertos y ahí se enciende la chispa de la revolución. Todavía estamos en el 23-24 de octubre. Se asaltan algunas armerías, algunos policías también se unen, otros del ejército también, y hay enfrentamientos entre la AVH y los revolucionarios. Khrushchev está muy dudoso, dice, ¿qué hacemos? ¿Enviamos o no fuerza? Claramente el gobierno encabezado por Ernest Guerrero dice, por favor, solicitamos ayuda a la Unión Soviética para que ayude a aplastar este movimiento como se hizo en Berlín en el 53. Y Khrushchev finalmente dice, ok, va, que se movilicen las fuerzas soviéticas que hay en Hungría, que eran 6,000, y se refuercen con 24,000 más de los otros, de la propia Unión Soviética y que están también en los otros países satélite. Lo que va a ocurrir es que las personas, los manifestantes, no se van a amilanar. Antes también va a haber otros eventos muy sangrientos, un intento de mitin en la plaza frente al Parlamento que va a ser dispersado a disparos, lo cual va a enrarecer y enardecer aún más a los manifestantes, a los revolucionarios, y en el cual también van a participar tropas rusas. Cuando llegan las tropas rusas a Budapest, se da el enfrentamiento a gran escala. Disparos, uso de cócteles Molotov, muchos tanques soviéticos son dejados fuera de combate y los soviéticos descubren con bastante sorpresa, muy desagradable para ellos, que no están pudiendo contener el levantamiento. ¿Me permites sí. un comentario? En la lógica soviética, no quiero usar el término ruso, pero luego se va a aplicar también a la lógica rusa. En la lógica soviética militar es, llegamos con los tanques y se acabó. O sea, ya con eso deben de tener miedo.
hubo un caso muy peculiar que los húngaros capturaron uno de los flamantes T-55 y lo llevaron a la embajada británica. Y la embajada británica ahí agarró el tanque así. Y ahí aprendieron del cañón que estaban usando los soviéticos y mejoraron el suyo para los tanques que estaban desarrollando los ingleses. Es muy importante eso, porque va a definir mucho de cómo perforar el blindaje de los tanques soviéticos durante la Guerra Fría. Órale, o sea, otro punto de importancia de la propia Revolución Húngara, ahora en el ámbito de la carrera armamentística, cómo favoreció. Ahora que lo señalabas también al respecto, Hal, otra vez volviendo a la naturaleza de los enfrentamientos, es una guerra urbana, un combate urbano, y participan gente de todo tipo, participan exmilitares o militares que han decidido voltearse al gobierno fiel a Moscú, policías, pero también participan muchas mujeres. Ahí habías puesto una imagen de una mujer empuñando un fusil Mosin Nagant, ahí justamente alentando y arengando a la población. Sí, que se sigue usando ese fusil hoy en día. Es que sí, es lo que he escuchado, eso se ha visto en los conflictos, un fusil pues muy longevo, muy fiable, según sí. se ha dicho. También se habló de que algunas tropas soviéticas, pocas, llevaban algunos AK-47, que acababa de ser más o menos distribuido de forma masiva entre el ejército soviético. Los insurrectos capturan algunos también. Es decir, es una sorpresa muy desagradable. Entre los enfrentamientos también con la policía política, la AVH, se dan casos donde se les logra desarmar y se les lincha. Es tanta la irritación y el enojo que se tiene contra ese símbolo de lo que había sido el régimen de Rákosi que se les aniquila. Para el día 29-30 de octubre, 7 días de intensa enfrentamiento, el gobierno húngaro, con cierta anuencia de Moscú, dice, ok, se va Erdögöru, que entre Nash, pero que entre ya. Entre algunos de los manifestantes, ese es Janos Kadar, gracias Al, perdón, que entre Nash. Y Nash dice, se forma un nuevo gobierno, quita a los racosistas de viejo cuño, pone algunos moderados y dice, bueno, a ver, en este nuevo gobierno lo que vamos a hacer es, bueno, nos mantenemos dentro del socialismo, sí, pero más democrático. 2, vamos a abolir a la AVH, ya no va a existir. Y pues tomaremos otras medidas para ir calmando la situación. Y además se declara un alto al fuego. Los insurrectos y los soldados soviéticos y los elementos que seguían fieles al régimen dicen, ok, los soviéticos de hecho se retiran de Budapest. Y hay una sensación de euforia y de victoria entre los insurrectos húngaros. Dicen, ganamos, estamos ganando. O sea, tal vez podamos tener apoyo incluso de Occidente. Porque en efecto también Radio Europa Libre o los noticieros en Europa Occidental y Estados Unidos dicen, Hungría se levanta. Creo que incluso Eisenhower, ahí sí corríjanme queridos contertulios, que está en plena campaña para su reelección, dice, apoyo para los húngaros que están resistiendo un acto injusto por parte de la Unión Soviética. Y se van generando también nuevas demandas, algunas que van a ser bastante, no solo difícil, conflictivas para la URSS, sino de plano inaceptables. Prensa libre, es decir, no más censura a los periódicos, ni a la radio, ni a la televisión. Fin del régimen de partido único y en su lugar un régimen multipartidista. Fuera las tropas soviéticas de Hungría. Y ahora sí, de plano, un acercamiento con Occidente comercial, pero Hungría no va a unirse a la OTAN, va a mantenerse neutral, como si fuera una Austria, fuera del Pacto de Varsovia, pero no en la OTAN. Era, perdón por interrumpir, era algo que no iba a permitir nunca la URSS. Efectivamente. Menos en ese momento, ya más adelante pues ya pasaron muchas cosas, pero un dato, lo que dice Eisenhower, no sé si lo dijo, pero si lo dijo, obviamente era de dientes para afuera. Efectivamente, era parte de esa campaña, de su campaña para la reelección. Claramente era retórica, porque no se iban a meter. O sea, estaba esta ley no escrita, o tal vez no tan no escrita, de no me meto en tu zona de influencia si no te metes en la mía. Pero hay esta sensación de triunfo
y de que están cerca de salirse del redil del telón de acero. De hecho, Hal, pudiéramos poner otra vez la bandera del régimen de Rákosi, por favor. Muchas gracias. Se arrancan el escudo y están ondeando las banderas con este círculo, con este agujero, que es un símbolo de la Revolución Húngara. Arrancamos cualquier símbolo del pasado soviético. Se queman banderas soviéticas, los soldados que simpatizan con la insurrección se quitan las estrellas rojas de sus uniformes, se tumba la estatua de Stalin, una estatua gigantesca que estaba en la plaza del Parlamento, se la derriba y pues hay un ambiente de festejo. Están en el culmen del momento. Pero, como ya hemos adelantado, pues no va a durar mucho. No sé si quieran añadir algo, queridos contertulios. Compañeros, ¿algo que aportar en esta parte? Joaquín, Hal. No, es que el contexto precisamente que se está dando, quizás uno viendo un poquito más de lejos, pues el año 56 fue un año bastante movido, o sea, porque está precisamente, y octubre en particular fue un mes bastante movido, porque precisamente también ese mes en el que están los israelíes atacando la península de Sinaí, con lo que va a ser la guerra del canal de Suez. Pues uno como que a veces no pone mucha atención a determinadas fechas, pero yo creo que ese 56 y octubre en particular 56 sí fue bastante movido por todo lo que se está moviendo, ¿no? O sea, elecciones en Estados Unidos, guerra en el Sinaí, la revolución húngara, o sea, fue algo que puso sobre la piel el destino, o sea, de cómo se iba a conducir el mundo en los próximos años. Y también un dato que creo que es muy importante mencionar, un año antes se había fundado el Pacto de Varsovia. O sea, estaba recientemente estrenada, ya había gente que había países que ya se querían ir. Bueno, seguramente la mayor parte de los países nunca quisieron entrar al Pacto de Varsovia, pero bueno, era pues, ¿quién manda aquí, no? Era la idea en ese caso, ¿no? Entonces, creo que también es cosa importante mencionar precisamente que el Pacto de Varsovia pues, estaba recién fundado. Sí, ahora que mencionas los del canal de Suez, Joaquín, cayó como un balde de agua fría entre los revolucionarios húngaros y le reclamaron a un periodista británico. Dijeron, señores británicos y señores franceses, y bueno, no sé si había algún periodista israelí, pero nos acaban de dar en la torre, porque acaban de hacer que el mundo ponga sus ojos en Medio Oriente y le acaban de dar la oportunidad a la Unión Soviética de que pueda volver a entrar. O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, nos acaban de tirar un tiro en el pie. Hay mucho enojo a este respecto, porque esa sensación de la alta que ya llegaron en cuestión de días. Sí, quizás que les quitaron el ojo en términos propagandísticos, quizás, o comerciales, pero de cualquier forma yo creo que los soviéticos no se hubieran medido con o sin guerra del canal de Suez. Ahorita comentamos, porque sí hay, sí. Ahorita que nos expongas también la parte ya oscura, yo quiero también cerrar con una cuestión que estaba olvidando. El 30 de octubre se libera a los revolucionarios húngaros, liberan de su arresto domiciliario a una figura religiosa, el cardenal Józef Minczynski. No hemos puesto foto tampoco de él, pero sí, está al final. Aquí lo tenemos, es un cardenal que abiertamente anticomunista, pero que también se opuso a la ocupación alemana y a la persecución antisemita que llevaron los alemanes en los años 40. O sea, y cuando se instauró el régimen de Rákosi fue un abierto opositor y se le encarceló primero en prisión real, se le sometió a distintas torturas y finalmente por su edad, ya tendría 60 tardíos años, se le pone en arresto domiciliario. Cuando se le suelta, entabla cierta relación o cierta conexión con el régimen de Nash, con el gobierno de Nash. Nash le dice, ok, sabemos de su simpatía con los revolucionarios, pero trate de calmar la situación, porque se está poniendo Moscú muy nerviosa. Nash se siente, por ejemplo, a dos aguas.
unos revolucionarios muy radicales lo tachan de tibio, de inútil, que lo quiten. Es un representante del viejo régimen. Y en Moscú y los propios elementos de su partido están más duros, lo están presionando también, diciendo, oye, ya les has dado de todo y estos no paran. ¿Qué pasó? Este cardenal va a dar un discurso a los pocos días de liberado, diciendo, apoyo la causa húngara, pero por favor, vayámonos por canales ordenados. Eso va a decepcionar a algunos, pero sí es un intento de interlocución, de tratar de calmar los ánimos. Cuando todo se tuerza, Mincensti se va a refugiar en la embajada estadounidense. Con eso cierro. Okay. Bueno, hay que recordar que, pues, aunque hay gente obviamente del lado del clero que quieren tomar un papel activo, pues también no tenían el peso de antes, ¿no? O sea, no son... Luego Karol Wojtyla hará lo suyo en Polonia, pero esa es otra historia, Sí, pero otro. no son todos Karol Wojtyla. O sea, bueno, Karol tenía una cosa ahí casi personal, la verdad. No, casi Bueno, pues, personal. Pues sí. O sea, de nacimiento, diríamos, ¿no? Sí, porque pues, o sea, lo que hicieron los alemanes del hombre del bigote chistoso, pues no fue chistoso. Y luego lo que hicieron los rojos, pues fue todavía menos chistoso. Todavía menos, sí, exactamente. Entonces dijo, se las guardó, ¿no? Y cuando él sí vio derribar el muro y dijo, ya, cumplí mi cometido. Pero la verdad es que esta revolución, yo creo que adoleció de algo. Era acéfala. Y al ser acéfala, a pesar de que eso le dé fortaleza de que no puedes pensar en una figura, sin una figura central, no hay quien controle toda esa euforia, no la canalice. O sea, no lograron al final controlar todo el país y precisamente eso fue su mayor debilidad, a mi parecer, porque eso permitió el contragolpe durísimo de la URSS. Yo creo que No en parte puede ser, Hal, aunque también, como ha señalado Joaquín, la situación geopolítica, o sea, ya lo dijo un historiador húngaro que abordó la propia revolución, dijo, es que surgió en el peor momento posible, el peor momento geopolítico posible, o sea, si hubiera aparecido 3 décadas después, la situación hubiera sido diferente. Ya como última cuestión para darle paso a Joaquín, quisiera también mencionar la heterogeneidad de los revolucionarios. No es que todos compartieran una misma ideología o un mismo credo. En general sí estaban hartos de la forma en que se habían llevado a cabo las cosas desde el 49 al 56. Pero también, y esto sí, varios historiadores han hecho mucho énfasis, es que también hubo grupos de los regímenes previos a la posguerra, o sea, aliados, que habían sido aliados al cabo austríaco, que también participaron, o grupos de oportunistas que aprovecharon el caos para saquear. Es decir, es un universo, esta revolución, muy intenso, donde estamos viendo varias corrientes y también muchos elementos entrando en juego, para que no nos quedemos con una idea así homogénea y plana de lo que fue este proceso. Cierro con esto. Excelente, bueno. Tenía yo, ahorita que Hal comentó esta parte de, y creo que estoy un poquito de acuerdo con él, de que tal vez parte de lo que ayudó a que no tuviera éxito o el éxito prolongado que tal vez esperaba, es que estaba acéfala. Tiene yo desde hace rato una pregunta, no sé si es el momento de responderla ahorita, si no la podemos dejar en el libro para las conclusiones. En esta parte comparativa mencionaron al principio del programa al caso de Tito Bros, ¿no? Bueno, que se acerca al comunismo, pero sí de alguna manera logra unificar y logra darle sentido a un país que tiene muchísima diversidad, que es un escenario, no sé si esté en lo correcto, contrario al de Hungría, que por el contrario están como muy identificados como nación, ¿no? Como pueblo, por así decirlo. Y es una revolución. Cuando tuvimos un en vivo que pues, los invitamos a ver, que tengan la oportunidad en vivo sobre el ascenso de Tito Bros. Y hablamos de que parte del éxito de Yugoslavia es que es una revolución que se hace desde abajo, ¿no? O sea, es un comunismo que se hace desde abajo y lo lidera Tito Bros, ¿no? No sé por ahí si a la pregunta a la que voy es si a Hungría le faltó por ahí, digo, igual un personaje igual a Tito, pero sí le faltó como a alguien que le diera más ese
ese poder a la revolución como para soportar el contragolpe, o si de plano el contragolpe fue tan fuerte que ni aún teniendo un Tito Bros o un Ataturk, no sé si me ocurre por mencionar nombres, lo pudieran contener. Y tomando en cuenta, como dices, perdón, para no voy a opinar de esto, pero tomando en cuenta que tienen un nacionalismo muy fuerte, como dices. Claro. Sí, a eso me refiero, porque o sea, Yugoslavia, o sea, después de que murió Tito se acordaron que no se llevaban, ¿no? Pero estuvieron unidos por 40, 50 años. En cambio, Hungría tiene lo contrario, tiene un nacionalismo que viene y se jala, es muy, muy fuerte, muy sólido, ¿no? Y me llama mucho la atención esa parte como de, porque parece que los ingredientes de un lado no son los correctos y del otro sí, sin embargo, el resultado es el contrario, ¿no? Bueno, quizás en parte, es la geografía. Lo que era Yugoslavia era un terreno muy montañoso, que de hecho pues, facilitó precisamente que Tito mantuviera una guerra de guerrillas primero contra los alemanes y después una posible defensa contra los soviéticos, en contraposición de Hungría, que es prácticamente planicie, ¿no? Es básicamente como el caso de Hungría. Quizás a lo mejor la comparación que se me ocurre sería precisamente la de Ucrania, lo del año pasado, y eso nos dio un poquito a entender por qué no tuvieron éxito los húngaros y por qué ahorita pues, más o menos están sobreviviendo los ucranianos. Primero, lo de Hungría fue muy rápido, o sea, realmente, o sea, igual, o sea, no había no había tiempo de formar un liderazgo. Quizás a lo mejor si le hubiera dado tiempo, pues sí hubiera tenido tiempo precisamente de formar un liderazgo, pero mientras que en Ucrania pues ya tienen un gobierno pues más o menos establecido, en Hungría no había tiempo de organizar pues, prácticamente nada, o sea, fue algo que fue prácticamente rápido. Y segundo, quizás sería el apoyo internacional, que si bien efectivamente Ucrania ya tenía un poco de apoyo internacional, pues desde que 8 años antes, los rusos o ya han enviado pues, sus no tropas a Crimea y al este de Ucrania. Y Hombres quizás a lo mejor... verdes. Exactamente, ¿no? Y quizás a lo mejor el último punto que había que tomar en cuenta es que si Putin hubiera logrado conquistar Kiev en marzo del 2022, la guerra de Rusia y Ucrania hubiera sido una cosa totalmente distinta, ¿no? O sea, posiblemente eso hubiera terminado ese mismo año. Entonces, yo creo que ahí el punto precisamente de poder tomar la capital de manera rápida, eso fue lo que facilitó a los soviéticos pues finalizar la revolución húngara, cosa que no pudieron hacer ya en el 2022 con Ucrania. Ahora que lo mencionabas también, Esaú, con respecto a Yugoslavia, hay que recordar también cómo fue que Yugoslavia llegó al comunismo o al socialismo. Yugoslavia se libera a sí misma. O sea, Josip Broz es el que libera. En cambio, en Hungría, y ustedes lo pueden ver tanto en la revista de Historia Militar, lo que nos contó Hal, o el propio testimonio de Sándor Márai, Tierra a Tierra, que fue los soviéticos los que entran y que tras una durísima campaña toman Buda primero y Pest. No me acuerdo si fue primero Pest y luego Buda. Además, hay también una serie de cuestiones. Yugoslavia nunca estuvo en el telón de acero, aunque en un principio Churchill lo creyó, dijo, desde Stettin en el Báltico hasta el Adriático se extiende este telón de acero. Pues no, porque además hay una serie de cuestiones geográficas que ya el propio Joaquín ha señalado. Hungría sí estuvo. Y ceder en Hungría hubiera implicado para los soviéticos seguramente un efecto dominio, o eso me lo imagino. Y con respecto al liderazgo, a ese liderazgo me pregunto, habría que preguntarnos, ¿los húngaros buscaban ese liderazgo? Bueno, Imre Nagy, señalábamos, estuvo como entre dos aguas. Imre Nagy en un principio no se decidía, y no es esto cuestión para criticarlo, decir, no, ¿por qué no se decidió? Porque volvamos a ponerlo en el contexto, él es un socialista convencido, no está a favor del estalinismo, pero tampoco quiere separar necesariamente a Hungría del bloque soviético, quiere llegar a un entendimiento. Ya es hasta después que que se va a tratar de radicalizar, pero ya va a ser tarde. Es decir, es un momento muy complejo. O sea, pudo haberlo tomado, sí, pero él creía que podía negociar. Y entre los propios revolucionarios, que no hubo así un líder, pues habría que preguntarnos también si sí se quería eso. Habría que verlo, habría que comentarlo, o consultar su historiografía. Traducida al inglés, supongo, porque en español no hay mucha. Ahí está la complejidad. Hal, si quieres abonar algo más o avanzamos. Yo estoy bien, avanzamos.
Perfecto. Vamos a ver algunos comentarios. No quiero dejar pasar la oportunidad antes de para, honestamente, felicitar a Bruno por la narración que hizo de la revolución. Yo no la conozco tan a detalle y me llevo como el relato bastante a profundidad, que ya me queda como más claro cómo fueron los hechos. Muchas gracias. Adelante, Sergio Lugo, se une un poco tarde, pero como siempre nos acompaña, mucho gusto. Sergio Lugo, un en vivo más. Alejandro Cadena nos comenta, dice que engañaban a los tanquistas novatos en este proceso de la revolución, arrojando ollas a presión, haciéndolos pensar que tenían bombas. No sé por ahí si ese dato es correcto o lo tenían en el aire. Puede ser. Sobre todo porque efectivamente, bueno, quitando esta idea del super duper ejército soviético que no, también es cierto que pues usaron tropas bisoñas, pensando de nueva cuenta, insisto, que solo con que llegaran los tanques era suficiente. La ideología militar soviética y rusa, o sea, que es virtualmente lo mismo, que antes mostrar el blindaje, el músculo, y si no sirve, arrasar hasta los cimientos las ciudades. Alepo y Mariupol son ejemplos de esa doctrina. Igual, se me fue la capital de Chechenia, Grozny, ¿se llama? Sí, Grozny. Grozny también son testigos de eso. No lo hicieron en Budapest porque no quisieron, así. Suena muy como de, ay, qué buena onda. No, más bien dijeron, es que Budapest no es, vamos, no está en una guerra, o sea, no podían justificarlo ante el mundo. Okay. ¿Me explico? O sea, como que era así algo muy complicado. Emanuel Muñoz nos comenta si Henry Kissinger, recientemente desuscrito de la vida, tuvo algún papel en esta revolución. Pues no sé, pero si podemos culparlo, ¿se puede? No, creo que no, estaba muy chavo para ese entonces, ¿no? Tenía un No, 93. no, entró con Nixon, ¿no? Según yo sí. A Sí. ver. Sí, entró Entonces con ya Nixon y está Nixon muy es, posterior. sí, ya. A ver, sí. Bueno, no sé si chavo es la palabra adecuada, pero sí entró después. Sí, de papel no tuvo, pero de que seguramente le generó mucho interés ver qué estaba ocurriendo en ese lado del globo, sí. No, y todos, si le hubieran preguntado qué hubieras hecho ahí, hubiera dicho pues que se mueran los húngaros, ¿no? Sí. Sí, pues era pragmático hasta la médula, ¿no? O sea, pues, sin preguntar, ¿no? O sea. Ya Exacto. era consultor para esa época de esta intervención, pero no intervino ahí. Él nació en el 23, obviamente, para el 55 tenía, pues sí, ¿no? 32. 33 años en el 56. Ya Sí, lo sabía. En la flor de su juventud. Sí, estaba chavo. Era En su primero cambio de piel, ¿no? Yo creo. Sí. Y comentábamos en la tarde fuera de programa con Hal que igual que con nuestro expresidente, no hay mal que dure 100 años y esto lo confirma. No, ¿cómo no? Son dos. Hay dos males que duraron 100 años. Son la excepción a la regla, entonces. Sí, no, hombre, es que... Y Kissinger... Bueno, ya, vamos a dejarlo para otro momento. Déjalo morir ya. Ya murió. Ya no, es el último, ¿verdad? ¿Comentario? ¿Tenemos algún otro? Yo tengo. Perfecto. El Latin Historia nos comenta que hay una película húngara comunista que habla en contra de la Unión Soviética y se llama Tanú. No sé si la la hayan visto, compañeros. No la he visto, pero queda pendiente. Anotada. Ajá. Atanu, sí, ¿no? Sí. Atanu o Tanu. Sí, es que hay un espacio ahí. Hay que preguntarle si tiene la referencia como exacta para que la podamos si tiene el link o algo y que lo pueda pasar por acá, pues ya. De lujo, sí. Obviamente no en húngaro, porque pues... No nos sale bien. No se nos da. He faltado unos cuantos cursos, entonces... Pero ya son todos, señor conductor. Perfecto. Pues entonces, ya nos había comentado más o menos Bruno que es una historia efímera, la revolución húngara dura poco y precisamente vamos a ver cuál es este desenlace breve cuando regresan los soviéticos a recuperar lo suyo. Que le cedemos la palabra a Joaquín para que nos explique esta conclusión.
Sí, precisamente después de todos estos acontecimientos, la Unión Soviética, el Politburó y Khrushchev en particular, habían dado como la sensación, probablemente los húngaros, de que estaban retirando, habían retirado sus tropas de Hungría, como que ya había triunfado precisamente la revolución, pero pues resultó que fue, no sé si era un engaño o una falsa retirada, porque ya para el 1 de noviembre ya empieza otra vez el ingreso de las tropas soviéticas, ya con tanques precisamente de nuevo a tomar precisamente la capital y acabar con la revolución húngara. Hay discusiones sobre cuál fue el punto final, como que la gota que derramó el vaso para que la Unión Soviética se fuera con todo contra los húngaros. La posición más aceptada es de que fue precisamente el anuncio de la neutralidad húngara y de la retirada del Pacto de Varsovia, aunque parece ser de que ya en las discusiones del Politburó soviético ya se había decidido la invasión de Hungría un día antes de que Hungría anunciara su retirada del Pacto de Varsovia, o su intención de retirarse del Pacto de Varsovia. Como yo digo, o sea, realmente lo más probable es de que simplemente estaban como que tomando aire, esperando de que como que se confieran los húngaros para poder lanzar su invasión sobre la capital. Por cierto, un dato que mencionó un poco de pasada Bruno, el Budapest, la capital de Hungría, en realidad son dos ciudades, Buda y Pest, que están a las orillas del río Danubio. El río Danubio es un río que es extremadamente ancho, o sea, son más o menos casi, son 1 kilómetro, 700 metros de distancia entre un lado a otro. Entonces es un río que es bastante profundo, entonces por eso eran dos ciudades en un principio, y con el tiempo crecieron tanto que se juntaron a una ciudad, ¿no? Budapest. Pero bueno, fuera de ese dato cultural, ya precisamente se da el enfrentamiento ya entre las pocas tropas húngaras que se decidieron apoyar a los rebeldes y precisamente las tropas soviéticas. Aquí en las cifras, así yo tengo la verdad, pues como que mucho conflicto, porque oficialmente, pero como que la estimación de las cifras dan más o menos entre 2.000, 3.000, algunos ya hablan de 5.000 muertos, precisamente de los húngaros, que a mí se me hace poco, no sé, y me comentan mis compañeros de las cifras, porque por ejemplo, sí se sabe de que se fueron al exilio más o menos 200.000 personas, y eso yo sospecho que tenemos una cifra más fiable, porque pues, eso es difícil de esconder, ¿no? O sea, ¿cómo escondes la gente que está huyendo del país, comparando precisamente con la gente que falleció? Ahí sí, pues ya me dirán mis compañeros si efectivamente creen que fueron nada más 2.000 personas, o si fueron más personas las que pues fueron muertas en lo que fue precisamente la toma precisamente de Budapest por parte de los soviéticos. Lo que también es cierto es de que precisamente hubo muchas detenciones, hubo ejecuciones. La figura más destacada que fue ejecutada fue precisamente Imre Nagy, no sé si lo pronuncié bien. Bueno, los húngaros lo pronuncian Nash, pero se vale también Nagy porque los propios sí le dicen. Ajá. Y es. Ok. Sí, es que yo, o sea, lo veo en los libros así como que Imre Nagy, como que así me suena, ¿no? O así me sale, ¿no? Entonces él y sus más 3 colaboradores fueron ejecutados, y de hecho fueron sepultados en tumbas sin nombre, para que por así que no pudieran hacer una especie de culto a los fallecidos. Ya mucho tiempo después se descubrió dónde estaban sus tumbas, y ya más o menos están reposando. Ahorita no estoy seguro dónde están reposando, pero en un primer momento sí fueron, así que hasta casi escondidos, los muertos, ¿no? Y también sí se sabe precisamente de que hubo muchas detenciones, y que muchos precisamente de estos detenciones fueron precisamente internados en campos de concentración, bueno, no sé si la palabra sería campos de concentración o como gulag húngaro. ¿De entretenimiento? Sí, o reeducación. Joaquín, no me acuerdo. Son campos de concentración. Sí, exactamente. No sé si fueron campos de detención, pongámoslo de esa forma, ¿no? O el trabajo forzado también ahí había, ¿no, Joaquín? Bueno. Perdón, ya. Sí, bueno, eso era, venía con el paquete de estar en un país soviético, ¿no? El trabajo forzado, ¿no? Entonces, no, o sea, sí. Perdón, los interrumpo. No tiene nada de malo decirlo, pero vamos, creo yo que aquí en este caso sí no hay que buscar eufemismos, porque pues es a donde los enviaron. O sea. Sí,
Y pues Sí, la o sea, mayoría no salió vivo de esos campos, eso también, Sí. también hay que decirlo. ¿cómo? Sí, se quedaron ahí a trabajar por siempre. Supongo que les gustó tanto la experiencia que decidieron quedarse ahí por vida, ¿no? 5 estrellas, a tu celda 5 Sí. estrellas. ¿Qué estás diciendo? Arrepiéntete. Caray. Sí, nos reímos del sufrimiento ajeno, pero bueno. Entonces, con esto, pues precisamente terminó precisamente pues, la intentona precisamente del gobierno no comunista en Hungría, ¿no? Fueron sus estudios, se estableció una especie como que aquí, bueno, la cuestión de que los gobiernos comunistas es que luego como que tienen cargos que son medio raros, que luego como que se interponen las posiciones. Y aquí por lo que entendí, se quedaron dos personajes, uno que se llamaba Erno Gero y otro que es János Kadar, como líderes precisamente de la Hungría, que pues quedó precisamente post la invasión soviética, pues medio intentando pues, un poco desestabilizar, o no desestabilizar, no es la palabra adecuada, como que destender precisamente las relaciones pues, obviamente tan tensas que habían quedado precisamente entre la Unión Soviética y pues precisamente el gobierno de Hungría, que pues, de todas formas como que tuvieron que empezar a hacer un poquito, y hago énfasis en la palabra poquito, de yugo precisamente sobre el pueblo húngaro. Aún así, pues así que la cuestión es de que pues el aplastamiento que se había dado sobre la población, pues así que pues, no se lo quitaba ninguna política pues, de distensión, ¿no? Y aquí sí, a lo mejor sí quisiera terminar poniendo sobre la mesa esta discusión que ya más o menos ya habíamos tenido sobre la mesa, es sobre qué podía haber hecho la OTAN, Estados Unidos, el bloque capitalista frente a lo que estaba pasando, porque de hecho hubo peticiones hacia la ONU de que pues, por favor intervinieran contra de la Unión Soviética, ¿no? Y pues yo soy de la opinión de que pues prácticamente no podía hacer nada, ¿no? Porque una opción, o sea tristemente pues nada más había dos opciones, o no hacer nada o una guerra nuclear, o sea, porque realmente si Estados Unidos intervenía, pues era bombas nucleares, o sea, ahí realmente no había realmente una fuerza realmente que pudiera, pues de hecho, en esas mismas semanas, la Unión Soviética estaba amenazando con dejar unos lindos regalos ahí en los Campos Elíseos y en Downing Street por precisamente la guerra del Canal de Suez. Entonces, obviamente no creo que se hubieran aventado precisamente, deja tú Estados Unidos, los propios países europeos de la OTAN, Inglaterra, Francia, Alemania Federal, etcétera. Alemania Federal creo que también estaba en la OTAN, creo que fue después que se Sí, ya estaba. ¿ya estaba? Sí, Sí. acababa de entrar, llevaba un año. Cierto, gracias por el dato, ¿no? Entonces, Esto fue muy bueno, polémico. sí, bueno, de todas formas, o sea, no creo que los alemanes de la República Federal estén muy entusiasmados de ir a la guerra contra la Unión Soviética, precisamente por el caso de a quien le iban a tocar las bombas nucleares era precisamente a los europeos. O sea, todavía no estamos en la época de los misiles, y pues la tecnología no le daba a los soviéticos para mandar misiles a Estados Unidos. Entonces, quien iba a sufrir las consecuencias iba a ser precisamente Europa, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que por esa razón no se hubieran aventado, o sea, pues, a defender a los húngaros. O sea, realmente no. Es triste, es muy lamentable por lo que le pasó a los húngaros, pero pues, ¿qué otra cosa podía hacer, ¿no? ¿Una Ajá, sí. condena internacional? Bueno, sí, y creo que así se hizo, ¿no? Pero pues. Aquí está, ¿no? Esta Eso es. caricatura. Digo, esta es dice? una crítica. Ahora sí que saludo revolucionario a Hungría. Ajá, pero nos Dice estamos la ayuda pegando para el virus. Hungría, ¿no? Ajá, Una resolución de la Organización de las Naciones Unidas. No, pues Ujú. Sí, gracias. no. Nos están aplastando vieja los soviéticos. La vieja confiable. nos están Ajá. pasando los soviéticos. Confiamos en ustedes. Sí, por eso yo decía, Sí. Joaquín, que mencionaba lo de la crisis del Canal de Suez, porque atrae, no porque se pudiera intervenir directamente, porque concuerdo contigo y con ustedes, en la Realpolitik y en este pragmatismo, intervenir de forma armada implicaba Tercera Guerra Mundial con nubes de hongo en varias partes de Europa. Pero sí se ha hablado en algunas teorías políticas de que en la represión ningún Estado puede reprimir así a cada rato todo lo que se mueva, porque le representa un costo.
Y bueno, habría que ver qué tanto hubiera sido ese costo de la condena internacional contra Moscú por este hecho, respecto, si no se hubiera distraído tanto la atención. No sé, es una pequeña, hay algo que habría que considerar. Igual no tanto, porque también eran otros tiempos. O sea, tal vez este realismo tal vez se hubiera hablado en los periódicos de distintos lugares en Occidente. Los rojos masacran a unos revolucionarios, en esa retórica que se manejaba. Más allá no hubiera. Pero también lo que señalabas, hubo un momento donde la Unión Soviética sí se sintió muy nerviosa, de que en los últimos días de octubre, principios de noviembre, Khrushchev decía, hijo de la mano, esto ya se me salió. ¿Qué hago? O sea, y le llega un mensaje público del señor Dulles, John Foster Dulles, con un papel muy importante en la diplomacia estadounidense de la época. Y dice, cualquier país que se separe del bloque de Varsovia o del bloque del Este, no representa un aliado potencial militar para Estados Unidos. Esas palabras que pueden parecer un poco de acertijo. A ver, un país que se separe no es un aliado militar potencial. Tienen un significado muy claro. Dicen tácitamente, por parte de Estados Unidos, Khrushchev, no vamos a intervenir. Y también tácitamente a los propios revolucionarios, arréglenselas como puedan. No vamos a intervenir. Y aunque triunfaran, no vamos a aceptar ningún estatuto de neutralidad, ni mucho menos alianza militar. Y cuando eso llega a Khrushchev, Khrushchev respira aliviado. Y los elementos de línea dura dicen, va represión. Lo que yo sí considero criminal o reprobable es por parte de Radio Europa Libre, impulsada por CIA, que a cada rato está haciendo promesas a los revolucionarios húngaros. Aguanten unos días más, aguanten una semana más, vamos a llegar a ayudarlos. Y están así luchando durante días, alargando la agonía. Eso sí me parece repugnante, aterrador. Se ha hablado, algunos historiadores dicen, es que fue un cálculo, porque la Unión Soviética estaba enredada en Hungría y eso le impedía meter más mano en el conflicto en Canal de Suez. Yo creo que eso fue posible. Pero sí se jugó en este juego de ajedrez, un juego de ajedrez funesto con los húngaros, miles de vidas de húngaros con estas promesas vacías. Cierro con esto. Sí, quizás a lo mejor es que también la Unión Soviética se jugaba la vida. Yo creo que si hubieran dejado pasar esa, pues sí, exactamente. Yo creo que sí, el efecto dominó, sí, creo que sí, sobre todo en los países que son precisamente del este de Europa, para la Unión Soviética era un efecto dominó. Yo creo que, quizás viendo un poco en retrospectiva, el efecto dominó únicamente era cierto en Europa Oriental, porque se demostró precisamente en África, en el sur de Asia, en Latinoamérica. O sea, cayó Cuba y eso no hizo que toda Latinoamérica se convirtiera comunista, ¿no? O sea, eso no pasó. Cayó Vietnam y eso no hizo que todo el sur de Asia se fuera hacia el comunismo. Igual en África, bueno, África pues, era tierra de nadie prácticamente. Bueno, había comunistas y capitalistas, pero, o sea, era una guerra que prácticamente era tierra de nadie. Pero eso no, o sea, caían regímenes pro-estadounidenses y caían regímenes pro-soviéticos, y eso no iniciaba una cadena que continuaba todo el continente africano. El auténtico efecto dominó hubiera estado precisamente en Europa Oriental, porque Europa Occidental probablemente nunca se hubiera al lado comunista, ¿no? O sea, a lo mejor se habla mucho de Italia y de Francia, ¿no? Que tuvieron los comunistas un papel importante en sus gobiernos, pero pues tanto así como para irse al Pacto de Varsovia o algo parecido, pues no creo. Una serie de factores, como ha señalado Joaquín, totalmente de acuerdo. Sí, la Unión Soviética no podía permitirse, como ha señalado, ahí salirse. Mencionabas a János Kadar, ahora sí, ¿cuál podemos poner la imagen de János Kadar? Perdón por monopolizar tantito la palabra, pero quiero mencionar esto. Este caballero monta un gobierno paralelo, previo a la invasión, al aplastamiento, al regreso de los tanques soviéticos a Budapest. Monta un gobierno afín a la Unión Soviética que desconoce a Imre Nagy, y dice, solicitamos ayuda de la Unión Soviética contra este alzamiento contrarrevolucionario. Así le dice.
contrarrevolucionario. Es interesante ver cómo Kadar, que había sufrido la persecución bajo tiempos de Rákosi, se va a volver a sí mismo un aliado fuerte, o bueno, más bien Joaquín nos comentaba más al respecto, pero sí un aliado importante o un continuador de la política soviética ahí en Hungría. Y usando esa bandera, los soviéticos van a entrar, teniendo esa legitimidad por parte de János Kadar. Su ejemplo me parece parecido, salvando las distancias, claro, al caso de los ferrocarrileros aquí en México con Luis Gómez Zeta. Luis Gómez Zeta fue perseguido políticamente por el régimen alemanista y por el primer líder charro, que es Jesús Díaz de León. Y él junto con Valentín Campa pasan tiempo en prisión. Ocurre que Valentín Campa nunca se va a dejar cooptar, pero Luis Gómez Zeta sí. Luis Gómez Zeta es acérrimo enemigo de Jesús Díaz de León, pero cuando se aplasta el movimiento ferrocarrilero, a quien se va a terminar imponiendo en la década de los 60 como líder charro del sindicato ferrocarrilero es a Luis Gómez Zeta. O sea, hay cierto paralelismo, claras distancias con János Kadar, para mí. Perdón, quería opinar, pero tenía apagado mi micrófono. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeros. La verdad, la URSS no se podía permitir esto en ese momento. O sea, todavía no es la decadente porquería que era en los 80s. Era una porquería, pero con fuerza todavía. O sea, insisto, mandaron los flamantes tanques T-55 que no tenían, creo que ni 4 años de haberse iniciado a producir. O sea, no me acuerdo ahorita de la fecha exacta, perdón. Pero está un videito de eso en nuestro canal HC2, ahí lo pueden consultar, para que no les digan que les mienten. Lo que sí es cierto es que si Hungría caía todo el pacto de Varsovia. ¿Cómo puede ser posible que tu flamante pacto esté cayéndose a pedazos a un año de haberse firmado? O sea, eso también era algo que... Sí. No, o sea... De hecho, invocaron el pacto de Varsovia, si mal no recuerdo, a ver que ahí corríjanme, para reprimir sí. Porque sí, es correcto. Para proteger, ¿no? Acá de los agentes extranjeros. Para salvarlos, para salvar Hungría de la contrarrevolución. Así es. Ajá, y los revolucionarios húngaros. Ah, caray. O sea, entonces... No, de hecho, pues ahí está esta caricatura que puse al final, ¿no? De húngaros, por favor, resuelvan sus propios problemas, porque si no... nosotros tendremos que hacerlo por ustedes, ¿no? Sí. Nos verán obligados a... Sí, o sea, y la cifra de 2,000 muertos, pues es ¿por qué? ¿Por distrito o cómo? O sea, no es posible. O sea, es una cantidad risible. Es como cuando se salen las verdaderas cifras ahorita de muertos, de soldados rusos muertos que están en Ucrania. Son cifras, las que son verdaderas, que a más de un gobierno democrático le hubieran costado el gobierno, precisamente, el puesto. Sí. O sea, son 300,000 y contando. En este caso, es siempre la mentira. Si no recuerdo el autor del Gulag, que se me fue ahorita el nombre. ¿Solzhenitsyn? Ajá, ese, Solzhenitsyn. No me acuerdo cómo se llama, sobra Gulag. Archipiélago Gulag, ¿no? Archipiélago Gulag. Ajá, Archipiélago Gulag. O sea, él decía, nosotros sabemos que mienten, ellos saben que sabemos que mienten, ellos saben que mienten, y sin embargo, seguirán mintiendo, porque esa es la forma de trabajar de este régimen. O sea, van a mentir en el número de muertos, van a mentir en las causas de la revolución, y no les va a importar absolutamente nada, porque como dijeron Bruno y Joaquín, tienen luz verde. No va a pasar absolutamente nada del otro lado del mundo. Todo el mundo decidió voltear la cara, y lo hicieron otras veces. Y lo siguen haciendo algunos hoy en día. O sea, si hoy en día titubean de manera, pues sí, hay que decirlo, cobarde, los países de Europa a la agresión rusa, y que fue primero en Georgia y luego en Ucrania, y otra vez en Ucrania, ¿qué pensaban en ese entonces? Por ejemplo, Alemania, que había entrado a la OTAN. ¿Tenía Alemania armas propias? No. O sea, no habían desarrollado todavía un tanque propio, por ejemplo. Y tenían armamento americano y no el mejor,
O sea, hay que ponerse en la realidad, hay que ser pragmáticos, como decimos. No iba a pasar absolutamente nada porque no había las condiciones. Cuando hubo el roce entre las tropas estadounidenses y soviéticas creo que fue el punto Charlie, ¿no? De ahí de Berlín. Sí. ¿Qué hicieron? Se apuntaron y cada uno fue retrocediendo poco a poco para bajar las tensiones, porque sabían muy bien que no se podía llegar a los tiros porque implicaba algo que nadie deseaba. Entonces, Ni nadie desea ahorita todavía. sí, claro. De hecho, Sí, a pesar de la boca floja de un loquito allá en el Kremlin, de que vamos a usarlas, llevas usando esa amenaza, ¿no? O sea, en ese momento podían amenazarse todo lo que quisieran, pero también sabían que era pura baja. Y pues sí, los húngaros sufrieron muy feo. Los húngaros fueron carne de cañón. Más allá de que los distrajeran con Suez o no, eso no le importaba realmente a la Unión Soviética y con su pacto de Varsovia. ¿Qué les importaba? O sea, estaba Vietnam, acababa de pasar Corea. Insisto, ¿qué diferencia hacía? Ninguna. O sea, simplemente agarraron fuerzas, como dijo Joaquín, dales. Ya. O sea, no se podía negociar. Aparte porque negociar no estaba dentro de su lenguaje. O sea, ¿qué había que negociar? O negociar. Si decían sí o sí. Ajá. O sea, un ámbito muy reducido de negociación, porque si abres más, pues como se han señalado, se le sale de redil. Ajá. Sí, un poco que se dé sin arriesgar realmente, ¿no? Sí, y en los campos estos de reeducación o como lo queramos llamar, vamos, hay que ser muy ingenuo para decir que pues no existían esas cosas. O sea, existían desde la época del inicio de la Unión Soviética y pues antes yo me atrevería a decir. Pero al final pasó esto de de Hungría, luego pasó lo de Checoslovaquia y ahí hubo un cierto tiempo de relativa paz, pero ya como vimos en otros en vivo, pues el castillo de naipes fue cayéndose. De acuerdo. Tenemos por ahí algunos últimos comentarios ya para pasar a consideraciones finales e irnos despidiendo. Isabel Salgado, el dato correcto de la película que nos habían comentado hace un momento para que la podamos buscar. Sí, se llama Atanu, es de Peter Baxo. No sé si la pronunciación es correcta y creo que nuestro mejor húngaro es Bruno. Yo creo que ahí sí, como se Baxo, sí, porque ahí ¿Baxo? sí. Okay. Tendríamos que escuchar cómo lo pronuncian los propios húngaros, porque igual como Joaquín, yo hasta hace muy poco decía Imre Nagy. Entonces sí. Ok, Sí, no, perfecto, bueno. Dejémoslo en Peter Baxo, supongo que es así. Bueno, antes de ello, bienvenida Isabel, buenas noches, que siempre nos acompaña del primer al último en vivo, bienvenida. Nos comenta ella misma, en torno a la revolución amaban tanto los campamentos soviéticos, de los que ya hablamos con diferentes nombres, que en vez de volverse a su casa después de veranear allí, preferían donar su cuerpo como fertilizante. Sí. Es correcto. Técnicamente no hay nada malo, pero como que algo Algo no cuadra. Y en efecto, dato correcto, dar like directo ayuda al canal, favorece a revertir el cambio climático y reduce el nivel de colesterol en sangre. También. Archipiélago Gulag es el nombre correcto de la obra que mencionábamos, una tremenda novela que es recomendado leer, o como menciona Isabel, que lo pueden ver en audiolibro, en parte 1 y parte 2 en YouTube. A ver si por ahí nos puede compartir el enlace, también sería genial. Si no, luego lo compartimos también en el canal. Perfecto, creo que es el último, ¿cierto? Sí, nada más como comentario final, hay muchos inmigrantes de origen húngaro. Hay un cantante que a mí me agrada de punk, que se llama Zoltán Teglas, no tengo ni idea si se pronuncia así, y no voy a buscarlo, y que también se le conoce como Soli Teglas en cariño, y él canta, bueno, punk muy duro, y tiene tatuados símbolos húngaros, como de primera generación él. Su familia emigró desde la parte del fin de la Segunda Guerra Mundial. Tiene el escudo de armas de Hungría y un tributo también a la Revolución Húngara en sus brazos tatuados. Wow. O sea, sí tiene una relevancia, me imagino, para esta comunidad húngara en el exilio que
Sí, que lo Sí, claro. recuerdan con mucho desprecio, cómo se quedaron solos. es correcto. No creo que podemos aprovechar eso para pues consideraciones finales o conclusiones finales que quieran aportar. Adelante, Bruno. Gracias, pues un evento que tal vez aquí no conozcamos tanto, uno de los episodios de la Guerra Fría, tal vez no tan conocidos aquí, pero que es muy importante ver. Ya hemos visto todas sus implicaciones, por aquí con los queridos contertulios, una muestra de esa realpolitik, de ese pragmatismo, de esa situación en cuestión de respeto de las zonas de influencia de uno y otro lado, con sus consecuencias materiales, incluso hay implicaciones en el campo de la carrera armamentística, como bien señaló Hal, o sea, este tanque capturado que se da a los británicos y con ello un secreto a Occidente, que antes había estado muy bien guardado. Un episodio que fue oneroso, pero que también ya creo que en la Hungría post-soviética, post-era soviética, ha sido reivindicado y muy recordado, porque no fue nada fácil para los soviéticos aplastar este movimiento. Hablábamos de las pérdidas húngaras, también habría que ver cuántos soviéticos quedaron en el terreno en estos combates. Perfecto. Gracias, Bruno. Joaquín, ¿algo, consideración final que Sí, quieras dar? pues aparte de pues, darle su agradecimiento a todos los que nos vieron en esta última sesión del año, pues creo que sí es un tema que yo la verdad debo confesar como que lo traía muy poco, bueno, sabía que existía, pero precisamente al investigar más sobre este tema, preparándome para el día de hoy, sí me doy cuenta precisamente de la importancia que tuvo este episodio en particular, la Revolución Húngara, para la forma en la cual se desenvolvió la Guerra Fría en los próximos años, ¿no? O sea, como literalmente un año de que se vaya formando el Pacto de Varsovia, la primera prueba de fuego, y pues la respondieron con fuego, y así fue como que se logró mantener durante los próximos 30 años, para desgracia precisamente de los húngaros. Y pues, no, pues muchas gracias a los que nos vieron el día de hoy. Ay, perdón. Perfecto, Joaquín. Pues con eso cerramos. Igual de mi parte, tema interesante, el que no estaba tan empapado y me voy con bastante conocimiento. Les agradezco mucho por esa parte. Pues despedimos el año, despedimos el en vivo, también despedimos al canal. La verdad es que yo les doy la palabra en este cierre a Hal, porque pues bueno, es el cierre del canal y él es el jefe supremo, entonces pues es para bien, lo sabemos, pero igual ha sido una decisión difícil, así que pues adelante, Hal, para cerrar el canal, te cedo la palabra. Bueno, pues antes que nada, agradecerles tanto a la audiencia como a los colaboradores que están aquí y los que no están también, los que ya se fueron, también se les agradece. El que a este canal haya llegado poco o mucho, no, eso no importa, o sea, eso ya es irrelevante. Ha sido, voy a apagar la musiquita para darle un poquito más de solemnidad. Ha sido un viaje muy importante, muy fuerte y una decisión efectivamente que no fue difícil. Se trató todo este año de salvar este canal y los chicos acá lo saben perfectamente bien y al ver los resultados, lo ideal es empezar, digamos, de cero. Por eso estamos publicando en HC2, todo, vamos a ir para allá, todo, todo, todo. Incluso los en vivo, en los que estamos como protagonistas, pues el equipo actual de HC, ya veremos los temas que quedaron, digamos, relegados. Con otros editores, pues podremos verlos como que reformados, si puede decirse así. Va a ser poco a poco. Vamos a tomar unas muy, muy merecidas vacaciones, todo el equipo. Mañana lo anunciamos en nuestras redes y en nuestra comunidad de HC2. Regresaremos en enero, no se preocupen, seguiremos haciendo en vivos, seguiremos haciendo videos y shorts. De hecho, vamos a presumir en nuestras redes el próximo sábado que nos reuniremos todos para ver lo que sigue en el canal. Así que estén pendientes, déjenos sus comentarios, pero recuerden, todos estamos en HC2 y ahí vamos a subir todo el contenido. Poco a poco, despacio, porque también es una labor titánica. No me estoy quejando, ha sido un gusto, me ha ayudado mucho y he comprendido muchísimas cosas, pero en algunos puntos hay que poner un punto y aparte para poder seguir esta historia. Y de verdad, muchas gracias chicos que han colaborado con nosotros.
De verdad, sin su apoyo y también el de la audiencia, muchas gracias, no sería nada este canal. Perfecto. Pues en ese caso cerramos el en vivo, cerramos el año, nos seguimos viendo el año que entra, ahora sí todos, absolutamente todos en HC2, año nuevo, canal nuevo, y pues regresamos con todo. De nuevo, reiterar el agradecimiento a los que estuvieron hoy, a los que estuvieron en los en vivos, a mis compañeros, y pues sin nada más que agregar, lo dejamos hasta aquí, que pasen muy buena noche y nos vemos el año que entra en HC2. Felices fiestas.